Saludos a todos, esta es la parte final de nuestro módulo de repaso para que ustedes se queden con lo más importante de esto mismo. ¿Y a qué me refiero con más importante? A que prácticamente es lo único que se tienen que llevar de todas estas clases. Bien, entonces esto lo vamos a hacer mediante un sistema de 8 preguntas que resumen prácticamente todo lo que necesitan saber. La primera pregunta, para iniciar y que esto no sea tan tardado, es ¿cómo se mantienen las células en un ambiente interno óptimo? ¿Sí? Esta es una pregunta fundamental que deben de saber y lo pueden resumir de esta forma. Las células están rodeadas por una membrana plasmática que tiene permeabilidad selectiva. Separan el medio intracelular del extracelular. Estas también, en concentraciones intracelulares, van a mantener bajas calcio, sodio y cloro, mientras que el potasio es el ion o el catión más importante en comparación con el líquido extracelular. El desequilibrio iónico se mantiene activo en gran parte por bombas como la sodio-potasio ATPasa, que bombea 3 iones de sodio fuera y 2 iones de potasio hacia adentro por cada molécula de ATP. Entonces, de todo lo importante de relación con membrana plasmática, esto es lo que siempre se tiene que recordar. Continuando con esta misma, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes principales de la membrana plasmática y cómo contribuyen a su composición? Entonces, aquí incluso ya los dividimos en 3 componentes. Los lípidos anfipáticos, donde encontramos al colesterol, a los fosfolípidos, a los glucolípidos, que tienen una naturaleza anfipática. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una cabeza polar hidrofílica y una colita no polar hidrofóbica. Esto permite que haya un ensamble en bicapa continua y las cabezas polares se van a orientar hacia las superficies tanto interna de la célula como externa de la célula. Van a interactuar con el líquido extracelular e intracelular y las colas hidrofóbicas van a estar en contacto con el núcleo lipídico de la membrana. Esto es una bicapa lipídica que va a actuar como una barrera impermeable a los iones y a las moléculas hidrofílicas que van a admitir el paso de algunas moléculas solubles en lípidos mediante la dilución en su núcleo. Así también va a ayudar al transporte de las moléculas y la transducción de señales y el reconocimiento celular. Entonces, realmente, estos son los componentes más importantes de nuestra membrana plasmática. La siguiente pregunta es, ¿cómo se regulan los movimientos de iones a través de la membrana celular? Y aquí tenemos pues prácticamente lo que vimos durante las clases. Por difusión simple, mediante un gradiente electroquímico que va a estar mediado por las bombas que ya vimos. Las moléculas no polares y pequeñas como el dióxido de carbono y oxígeno se pueden difundir directamente a través de la membrana lipídica y a contrario, las moléculas, especialmente por ejemplo los iones o electrolitos, van a requerir especializaciones o poros, canales o transportadores. Los canales iónicos van a ser proteínas transmembrana que van a formar pasajes llenos de agua y van a permitir el paso selectivo de iones, o sea, sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, todos ellos, en respuesta a algún estímulo en específico, como los cambios de voltaje, como la unión a neurotransmisores incluso. Los transportadores, por su parte, van a mover los solutos a través de la membrana mediante la unión y la liberación con energía en el caso del transporte primario o aprovechando gradientes electroquímicos en el caso del transporte secundario. Todos estos movimientos de iones van a ser influenciados por químico y eléctrico. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué es el potencial de membrana y cómo se establece? El potencial de membrana hay que recordar que se define como la diferencia de voltaje que existe a través de la membrana plasmática. Por convención, el líquido extracelular se va a considerar de 0 voltios. El interno va a ser más negativo respecto al externo y va a tener un potencial de reposo que varía más o menos a menos 70 milivoltios en una célula nerviosa típica, ¿sí? En una neurona. Este potencial de membrana se va a establecer por el movimiento de iones que ya estábamos viendo anteriormente y también va a generar potenciales de difusión. ¿Sí? La sodio-potasio ATPasa es fundamental para mantener estos gradientes de presión y por supuesto de sodio, potasio y la permeabilidad del potasio en el reposo también van a ser directamente proporcionales a la cantidad de receptores que existan y también del voltaje que exista. Van a establecer un equilibrio de potasio, por ejemplo, de menos 90 milivoltios en el caso del mismo, y recuerden que el potasio
es fundamental para mantener este tipo de permeabilidad y sobre todo de potencial de membrana. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué son los potenciales de acción y cómo se van a propagar? Muy bien, entonces aquí tenemos una secuencia de 4 pasos que se resume con los potenciales de acción en una forma de cambios rápidos y transitorios en el potencial de membrana. Entonces, cada una de estas células que vamos a tener en nuestro organismo, como neuronas o células musculares, van a iniciar un potencial de acción cuando se despolariza lo suficiente para alcanzar un umbral. Y aquí esa es la importancia del umbral. En el caso de las neuronas es de menos 60 milivoltios. Cuando este umbral se cruza, se van a abrir canales de sodio dependientes de voltaje, permitiendo la entrada de sodio precisamente, y causan una despolarización rápida de la membrana, pasando a más 61 milivoltios. Entonces imagínense, de menos 60 a más 60, ahí tenemos 100 voltios de diferencia por la entrada solamente de sodio. Entonces es una de las moléculas más cargadas y que más impactan al momento de ingresar a la célula. A estos eventos también se les puede llamar de todo o nada cuando rebasan el umbral. Rebasando el umbral, o se despolariza o no se despolariza. Así es de sencillo. La repolarización va a ocurrir cuando el flujo de salida de potasio a través de los canales de los mismos van a ser dependientes de voltaje, y la propagación del potencial a lo largo de un axón se da por la disipación electrónica de la corriente que, se va a ir corriendo y despolarizando regiones adyacentes, abriendo nuevos canales de sodio y generando una señal sostenible. Estos potenciales de acción son característicos en neuronas, eso sí tiene que quedar claro. Los potenciales de acción son generados por neuronas, no por otras células, y esto sí tiene que quedar bien en claro, de nuevo. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a confundir. Las células musculares también generan potenciales de acción. No, para eso existen las neuronas. Esta es la función neuronal. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo influye la tonicidad en el volumen celular y cómo responden las células a estos cambios? Bueno, entonces hay que recordar que la tonicidad se refiere a un efecto de una solución en el volumen celular, y esta se determina ¿por qué? Por la concentración de solutos, ¿sí? Entonces, estos van a ser no permeables a la membrana plasmática. Si una célula se encuentra en una solución isotónica, pues su volumen se va a mantener, pero si una célula se encuentra en una hipotónica con una menor osmolalidad de solutos no permeables, ¿qué va a provocar? Que el agua entre a la célula por ósmosis y pues la célula se va a edematizar o hinchar. Por el contrario, ¿qué pasa cuando la célula pasa a una solución hipertónica donde hay mayor osmolalidad de solutos no permeables? Va a causar que la célula busque un equilibrio y va a causar la salida del agua para que adentro también esté igual de concentrada, haciendo que esta célula se haga más pequeña. Entonces, las células son responsables y son muy excitables o muy sensibles a los cambios del volumen osmótico mediante estos mecanismos de regulación. Cuando se van a encoger por aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, van a aumentar el volumen regulador, lo que estábamos viendo durante las clases, acumulando sodio y cloro. Cuando se deshinchan, por disminución de la osmolalidad del líquido extracelular, van a activar la disminución del volumen regulador, expulsando potasio y cloro. Entonces, esto es referente a la tonicidad. Sí, son conceptos un poco confusos, pero solo hay que verlo como lo que son: procesos químicos, procesos de concentración de solutos, no como un proceso meramente biológico, sino como suma de cargas, resta de cargas y equilibrios. Bien, ahora nada más hay que meterlo a un modelo biológico, que en este caso es la célula. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los compartimientos principales de los líquidos corporales y cómo se mantienen sus composiciones? Esto tiene mucha relación con lo que ya estábamos viendo, y hay que recordar que nuestro cuerpo tiene un agua corporal total que se va a distribuir en 2 compartimientos principales, un líquido intracelular y otro extracelular. El intracelular va a corresponder al 60% del peso corporal y el extracelular pues al restante. En este se van a subdividir el plasma en los vasos sanguíneos, el líquido intersticial fuera del vaso sanguíneo, donde el líquido intracelular va a ser rico en potasio, fosfatos, proteínas, mientras que el líquido extracelular en sodio, cloro, calcio. Bien, y aquí van a tener relevancia las proteínas de transporte, las sodio-potasio ATPasas,
que van a mantener la composición iónica del líquido intracelular, ¿sí? Aquí realmente el extracelular puede tener la composición que ustedes quieran, pero mientras el intracelular se esté bien regulado, la célula puede continuar con vida. Sin embargo, hay que recordar que la célula no siempre va a estar totipotencial o bueno, va a estar resistente a estos cambios importantes. De ahí lo de la tonicidad. Bien. El movimiento de agua de estos compartimientos es rápido, es libre, influenciado por gradientes de osmolalidad y la función renal va a ser clave dentro de todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque el riñón es el que va a estar controlando la cantidad de sodio en nuestro cuerpo mediante, pues precisamente, la reabsorción tubular. Bien, y esto va a determinar a que se retenga agua o se expulse agua. ¿De dónde? Del líquido extracelular para tratar de controlar las cosas. Bien, las proteínas plasmáticas como la albúmina también van a ejercer presión coloidosmótica y van a mantener el volumen dentro del espacio vascular. Entonces, esta es la importancia de cómo es que se van a formar estos compartimientos en el cuerpo. Y por último, ¿cómo se regulan las células el pH de los fluidos corporales? Bien, entonces el pH es esencialmente la cantidad de hidrogeniones que existen en una concentración. Lo normal es que en la sangre el pH sea de 7.4 promedio, gracias a los sistemas buffers que tenemos, ¿no? El metabolismo va a producir normalmente ácidos volátiles y no volátiles. Los volátiles, recuerden, los que se van al aire precisamente, como el dióxido de carbono. Y los no volátiles, por ejemplo, el ácido sulfúrico, nítrico, que va a eliminarse por los riñones. Y ahí tenemos la dualidad que vamos a tener en la regulación ácido-base precisamente, riñones, pulmones. Los sistemas de amortiguación principales van a ser el bicarbonato o ácido carbónico, que es el más importante para el líquido extracelular, y el fosfato y las proteínas como la hemoglobina en el líquido intracelular. Estos van a tener la capacidad de unirse a los hidrogeniones y a nivel celular van a estar intercambiando sodio, hidrógeno y cloro y bicarbonato. Van a permitir que estas células expulsar ácidos o captar carbonatos según sea necesario para que el pH se pueda mantener regulado. Bien, con esto terminamos el repaso general del primer módulo de fisiología celular. Espero que hayan aprendido mucho y repasen los conceptos que les hayan quedado un poco con mayor dificultad con los resúmenes, el podcast, y de ser necesario pueden incluso buscar en otras fuentes, ¿sí? Las fuentes que yo tengo pues, son prácticamente 3 libros, pero ustedes pueden investigarlo en cualquier otro resumen, en cualquier otro libro. La dificultad con fisiología es que muchos autores dicen los mismos conceptos pero en diferentes palabras. Aquí lo que les corresponde a ustedes es buscar cuál es el que se amolda más a ustedes. Hay algunos que lo utilizan de forma más científica, más cualitativa, y en mi caso a mí me gusta más darlo de una forma más aplicada, ¿sí? Porque pues, es una fisiología médica, no necesitamos hacer cálculos, necesitamos entender el proceso para resolver o curar enfermedades. Bien, entonces muchas gracias por su atención, con esto terminamos el módulo.